¿Qué pasó con los padres de Jesús? La historia que nadie quiere contar. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasó realmente con José y María, los padres de Jesús? Todos conocemos su historia en los Evangelios: el nacimiento en Belén, los milagros, la crucifixión y la resurrección. Pero, ¿y sus padres? ¿Por qué desaparecen de los relatos? Quédate hasta el final porque hoy te revelaré las teorías que la Iglesia nunca quiso que supieras sobre el destino de la familia más famosa de la historia. El silencio de los Evangelios sobre José. El relato oficial sobre la vida de Jesús es conocido por millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, hay un vacío en las narraciones canónicas que despierta inquietud. Este vacío tiene nombre y apellido: José de Nazaret. La figura del esposo de María y padre legal de Jesús es fundamental en los primeros capítulos de los Evangelios, pero desaparece sin explicación a medida que Jesús crece y comienza su ministerio. Los expertos en textos sagrados coinciden en señalar que el silencio en los relatos puede ser más revelador que cualquier descripción explícita. En el caso de José, su presencia es notoria en los Evangelios de Mateo y Lucas, donde se detalla su papel protector durante la infancia de Jesús, desde la huida a Egipto hasta el regreso a Nazaret. Sin embargo, al llegar a la adultez del Mesías, José simplemente deja de mencionarse. En el Evangelio de Marcos, considerado el más antiguo, José no aparece ni siquiera en los relatos de la infancia de Jesús, lo que ha llevado a pensar que murió cuando el joven carpintero aún era muy joven. Una teoría ampliamente aceptada en la tradición cristiana es que José era considerablemente mayor que María, algo que podría explicar su ausencia en la etapa adulta de la vida de Jesús. Pero incluso si esta hipótesis fuera cierta, el silencio sobre su muerte y el lugar de su descanso final siguen siendo preguntas abiertas. ¿Por qué no se consigna su fallecimiento en los textos? ¿Acaso existía alguna razón teológica o política para omitir esta parte de la historia? Relatos ocultos. La muerte de José según los Evangelios apócrifos. Los textos conocidos como Evangelios apócrifos, aquellos que no fueron incluidos en el canon oficial de la Biblia, contienen detalles sorprendentes sobre la figura de José y su fallecimiento. Entre ellos destacan el protoevangelio de Santiago y la historia de José el carpintero. Estos documentos, considerados por muchos como obras piadosas más que como fuentes históricas, presentan a un José anciano, consciente de su proximidad a la muerte y acompañado por Jesús y María en sus últimos momentos. En estas narraciones, José expresa temor por lo que le espera después de dejar este mundo, y es su propio hijo, Jesús, quien lo tranquiliza asegurándole que será bien recibido en el reino de los cielos. La escena es conmovedora y profundamente humana, mostrando una relación íntima y cercana entre padre e hijo. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿por qué la Iglesia primitiva decidió excluir estos relatos de la Biblia oficial? Algunos estudiosos consideran que las descripciones de la muerte de José y su trato humano con Jesús podían restarle fuerza al concepto de un Cristo plenamente divino. Mostrar a Jesús en un rol tan terrenal como el de consolar a su padre moribundo quizás desdibujaba el mensaje que los primeros evangelistas querían transmitir. El misterio del José que nunca habló. Una particularidad que pocas veces se comenta es que José, a pesar de su relevancia en los primeros años de Jesús, no pronuncia una sola palabra en los evangelios canónicos. Se le presenta como un hombre justo y obediente a los designios divinos, pero siempre en silencio. La Biblia lo muestra actuando conforme a los mensajes que recibe en sueños, cuidando de su familia y tomando decisiones cruciales, pero nunca se registran sus palabras. Este silencio no parece accidental. Algunos teólogos sugieren que los evangelistas quisieron presentar a José como un hombre obediente y sumiso al plan de Dios, eliminando cualquier protagonismo que pudiera competir con el papel central de Jesús. En otras palabras, José se convierte en un personaje simbólico, el Padre terrenal que cede totalmente el foco al Padre celestial. No obstante, otros sostienen que detrás de ese silencio puede haberse escondido un papel mucho más activo de José en los primeros años del cristianismo. Quizás participó en la formación de Jesús como líder espiritual, o incluso en la organización de las primeras comunidades creyentes, un rol que con el tiempo habría sido deliberadamente silenciado para evitar desviar la atención del mensaje de Cristo. ¿Fue José un mártir olvidado? En la época en que Jesús desarrolló su vida pública, el dominio romano sobre Judea era férreo, y cualquier líder que atrajera multitudes podía ser percibido como una amenaza.
Algunos investigadores plantean la hipótesis de que José pudo haber sido víctima de la represión romana mucho antes de que Jesús fuera crucificado. De acuerdo con esta teoría, José habría sido perseguido y ejecutado por su relación directa con un hombre al que muchos ya consideraban un líder mesiánico. Si esta idea es correcta, entonces José no solo habría sido un protector de su familia, sino también un mártir de la causa que su hijo encabezaría después. La ausencia de registros sobre esta posibilidad podría responder a un esfuerzo deliberado por parte de los primeros cristianos de evitar que surgiera un culto en torno a su figura, desviando así la atención de Jesús. El silencio alrededor de José podría ser un testimonio de los riesgos que enfrentaban aquellos que se acercaban demasiado a los primeros movimientos cristianos. Y si José murió a manos de las autoridades romanas o de enemigos internos, ¿por qué no se conserva memoria de su sacrificio? ¿Qué intereses habrían callado esta parte de la historia? María, entre la historia y la leyenda. Si el destino de José está cubierto de sombras, el de María, madre de Jesús, está rodeado de un velo aún más denso de misterio y leyenda. La última referencia directa a ella en los evangelios canónicos ocurre durante la crucifixión, cuando Jesús la encomienda al cuidado del apóstol Juan. A partir de ese momento, su rastro en los textos sagrados se desvanece. Las tradiciones más aceptadas señalan que María vivió los últimos años de su vida bajo la protección de Juan en Éfeso, actual territorio de Turquía. En esta ciudad, la llamada Casa de la Virgen María sigue siendo un lugar de peregrinación, venerado por creyentes de todo el mundo. Sin embargo, no existe evidencia arqueológica concluyente que confirme que María haya residido allí o que haya muerto en ese lugar. Otra corriente sostiene que María falleció en Jerusalén y que fue sepultada en el valle de Cedrón. Algunos textos apócrifos mencionan la dormición de María, en la cual habría muerto en forma natural y su cuerpo fue llevado al cielo después. Esta versión alimentó la doctrina de la Asunción, que sería proclamada dogma oficial por la Iglesia Católica en el año 1950. Pero incluso entre los creyentes, persiste la duda. ¿Fue la Asunción una forma de explicar la ausencia de un cuerpo o una tumba identificable? ¿O estamos ante un fenómeno místico que desafía la comprensión humana? María, maestra secreta de las primeras comunidades cristianas. Más allá de ser la madre de Jesús, algunas fuentes sugieren que María desempeñó un rol fundamental en la consolidación de las primeras comunidades cristianas. Hay estudiosos que afirman que ella fue una maestra espiritual, transmitiendo enseñanzas que habrían sido fundamentales en la formación doctrinal del cristianismo primitivo. Sin embargo, con el tiempo, su influencia pudo haber sido relegada a un segundo plano en un movimiento que pronto adoptaría estructuras patriarcales. Esta marginación podría explicar por qué en los evangelios oficiales apenas se menciona su papel tras la resurrección de Jesús, mientras que ciertos textos gnósticos y apócrifos resaltan su sabiduría y liderazgo. Es posible que María haya compartido conocimientos esotéricos o enseñanzas espirituales que fueron posteriormente eliminadas de los registros oficiales para dar lugar a una estructura eclesiástica más masculina y jerárquica. Si esto fuera cierto, la historia de María sería mucho más compleja y profunda de lo que se nos ha contado. El silencio como estrategia de poder. En la antigüedad, registrar la genealogía y la historia de vida de las figuras relevantes no era un simple detalle anecdótico, sino un elemento central para establecer el linaje y el prestigio de una persona o una familia. El hecho de que los evangelios canónicos guarden silencio sobre el final de la vida de José y María es un dato que muchos investigadores consideran deliberado. Una explicación posible es que los primeros líderes del cristianismo optaron por destacar la naturaleza divina de Jesús, desdibujando sus vínculos familiares terrenales. Evitar referencias a sus padres habría sido parte de una estrategia para prevenir el surgimiento de un culto en torno a su familia, lo que podría haber desviado el enfoque de la nueva fe que se estaba consolidando. Otra teoría señala que la omisión responde a la intención de proteger la integridad del mensaje cristiano en tiempos de persecución. Si la familia de Jesús seguía siendo un tema central, podría haber provocado tensiones o peligros innecesarios para quienes formaban las primeras comunidades creyentes. Sea cual sea la causa de este silencio, lo cierto es que la desaparición de José y la ambigüedad en torno al final de María siguen planteando preguntas inquietantes. ¿Qué parte de la historia se perdió en el camino? ¿Qué verdades permanecen ocultas tras los muros de la tradición y el dogma? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te apasionan estos temas,
suscríbete a nuestro canal y activa la campana y acompáñanos en nuestro próximo viaje al pasado. Nos vemos en el siguiente misterio. Hasta pronto.